En el ejercicio número 1 nos dice, un auto que circulaba a 8 metros por segundo logra incrementar su velocidad a 80 km por hora en 10 segundos. Dada esta situación, la aceleración es de 1,42 metros por segundo al cuadrado. Para sacar esto hay que sacar la aceleración, que la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Una vez que reemplazamos los datos, esto nos va a dar 1,42 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. En el ejercicio número B nos dice, la distancia recorrida en los primeros 4 segundos del trayecto es 60 metros. Para sacar esto, hay que utilizar la fórmula de la distancia final, pero la más larga. Por lo tanto, esta es así. Distancia final igual a tiempo inicial más velocidad inicial por 4 segundos menos el tiempo inicial más 1/2 por la aceleración por distancia final menos la distancia inicial al cuadrado. Una vez que reemplacemos los datos, esto nos va a dar 43,36 metros, por lo tanto es falso. El ejercicio C nos dice, la distancia total recorrida en los 10 segundos es 151,1 metros. Para sacar esto hay que utilizar la segunda fórmula de la distancia final, que es distancia final menos distancia inicial igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la aceleración al cuadrado. Esto nos va a dar 151,3 metros, por lo tanto es falso. Y para el ejercicio D hay que hacer 2 pasos. El primer paso es sacar la aceleración, que es 2,22 metros por segundo al cuadrado. Y para el paso 2 hay que utilizar también la fórmula de la distancia final más larga. Y que esta nos va a dar 444 metros, pero como nos pide en DAM, sería 44,4 DAM. Por lo tanto es falsa. Punto 2 dice, el siguiente gráfico representa el recorrido de un vehículo durante un intervalo de tiempo de 65 segundos. A. La distancia recorrida durante el tramo B es 120 metros. Para saber qué distancia se recorrió en este tramo, primero hay que sacar la aceleración, lo cual es menos 3,8 metros. Una vez que tengamos la aceleración, vamos a utilizar la fórmula de la distancia final, que nos va a dar 410 metros. Por lo tanto, el tramo recorrido acá no es de 120 metros, así que es falso. El punto B dice, la aceleración durante el tramo D es de 2,53 metros por segundo. Y para averiguar la aceleración del tramo D, hay que sacar la aceleración, la cual es 1,52 metros por segundo, por lo tanto es falso. El punto 3 dice, la distancia total recorrida por el cuerpo es de 560 metros. Para averiguar esta hay que hacer la suma de todos los tramos. Primero vamos a averiguar el tramo A, que es 6,6 metros por segundo al cuadrado. Después de sacar la aceleración, vamos a hacer la forma de la distancia final, que es 300 metros. El tramo B ya lo habíamos sacado antes y es 410 metros. Y el tramo C es 440 metros. El tramo D, como ya habíamos sacado la aceleración antes, ahora lo único que tenemos que hacer es la fórmula de la distancia final, que nos da 1025 metros. Y sumando todos los tramos, en total nos da 2175 metros, por lo tanto es falso. El punto 4 dice, la aceleración en el tramo A es 6 metros por segundo al cuadrado. Y como la habíamos sacado antes, nos dio eso, por lo tanto es verdadero.
Bueno, en el punto 3 nos dice, desde el balcón de un edificio ubicado a 800 metros del suelo se lanza verticalmente hacia abajo un objeto con una velocidad inicial de 2,15 metros por segundo. A. La velocidad al tocar el suelo es de 142.074 kilómetros por hora. Para averiguar esto, por todos los datos que nos da el enunciado, hay que utilizar esta fórmula. Una vez que hagamos todo, el resultado nos va a dar 125,23 metros por segundo. Por lo tanto es falso. Pero si lo cambiamos, si lo pasamos a kilómetros por hora, nos da 450,83 kilómetros por hora. B nos dice, el tiempo empleado por el cuerpo hasta tocar el suelo es 1.06 por 10 menos 3 hora. Para averiguar esto hay que reemplazar los datos en la fórmula y una vez que tengamos los datos, el tiempo final que nos va a dar va a ser 12,56 segundos, pero nosotros lo necesitamos en hora. Y para averiguarlo en hora hay que hacer una regla de 3 simples, la cual nos va a dar 0,0034 horas. Por lo tanto, este ejercicio es falso. En el punto 3 nos dice, el tiempo empleado en recorrer los primeros 23 metros del recorrido es 0,6 segundos. Para hacer este ejercicio vamos a utilizar la misma fórmula que usamos en el ejercicio número A. Una vez que reemplacemos los datos, esto nos va a dar 21,34 metros por segundo, que estos vendrían a ser la velocidad final. Una vez que tengamos la velocidad final, vamos a utilizar la fórmula que utilizamos acá y nos va a dar, el tiempo final nos va a dar 1,95 segundos. Luego hay que sacar la hora final, que la hora final es 3,05 metros. Por lo tanto, este ejercicio es falso. En el punto 4 dice, la aceleración en el tramo A es 6 metros por segundo al cuadrado. Y como la habíamos sacado antes, nos dio eso, por lo tanto es verdadero. Bueno, el ejercicio número 4 nos dice, un niño lanza verticalmente hacia arriba una pelota con cierta velocidad inicial. A los 2 segundos alcanza la altura máxima. A. La velocidad al momento de ser lanzada fue de 4 metros por hora. Yo, para hacer este ejercicio, voy a utilizar la fórmula de gravedad, que es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Una vez que reemplazo todos los datos, este me da menos 70, en realidad me dio menos 19,6 segundos al cuadrado, pero yo lo necesitaba en kilómetros por hora. Entonces, una vez que lo pasé, me dio menos 70,75 kilómetros por hora. Por lo tanto, este ejercicio es falso. En el punto 2 nos dice, la altura máxima alcanzada por la pelota fue de 30 metros. Para averiguar el resultado de este ejercicio, yo utilicé esta fórmula, la cual nos va a permitir saber la altura. Una vez que reemplacé los datos, acá taché los segundos ya que no servían de nada y se repetían y dio 19,6 metros. Por lo tanto, este ejercicio es falso, ya que decía que iba a ser de 30 metros. El punto 3 dice, a los 0,8 segundos del recorrido la pelota ascendió 10 metros. En este ejercicio volví a utilizar la misma fórmula que antes y me dio 12,55 metros. Por lo tanto también es falsa. En el último ejercicio, el 5, nos dice, dos corredores circulan con velocidades que pueden considerarse constantes y lo hacen en igual dirección y sentido opuesto. Uno de ellos se desplaza a 2 metros por segundo y el otro a 1700 metros del primero. Lo hace a 2,3 metros por segundo. El punto A dice, tardarán 8 segundos en encontrarse. Para averiguar esto hay que hacer dos pasos. Primero hay que sacar la distancia final del corredor A, la cual es 2 metros por segundo por el tiempo final.
Y la del corredor B, vamos a hacer lo mismo, que es 1700 metros menos 2,3 metros por segundo por el tiempo final. En el paso 2 vamos a igualar al corredor A y al corredor B. Una vez que reemplacemos todos los datos, el tiempo final nos va a dar 1700 metros dividido 4,3 metros por segundo, a lo cual esto nos va a dar 395,3 segundos. Por lo tanto, este ejercicio es falso. Y en el punto 2 dice, se encontrarán cuando el primer corredor haya recorrido los primeros 400 metros del trayecto. Y esto es falso, ya que vamos a utilizar la fórmula de la distancia final y nos va a dar 790,6 metros.